Bueno, mira quién tenemos. Y lo pusimos en el lugar del conductor, o sea, sí, como porque tipo imagínate. para intimidarlo. Es o rarísimo para, esto que me hicieron. Es medio una trampa. Exactamente. Claro, o sea, es un destaque Sí. y es... Mírenlo hacer el ridículo. No, Hola. eso jamás. ¿Cómo andan? Bienvenido, Ale, gracias por venir. Por favor, A gracias ver, a ustedes. breve perfil. Ale Berco es un periodista importante de la Argentina, además de ser un amigo, qué sé yo, que tiene algunas virtudes. Primero, hay pocas veces que un periodista de economía pasa a ser un periodista conductor, o sea, que pasa a ser, no deja de ser un periodista de economía, pero es un periodista generalista. Eso pasa mucho con los periodistas de política o los periodistas de deportes, pero habitualmente Sloto hizo esto, Ale Berco, y me cuesta encontrar... Ay, no, hay varios que viniendo de economía sin ser ¿Sí? economistas. Sí, pero de otra tribu. Después hay un montón. Después hay otra cosa. No, pero que viniendo de economía se transforman en conductores así. Locobardi hacía economía, Laje hacía economía, Doman hacía economía. Doman y Locobardi me parece que no, ¿eh? Sí. No, Longo no. No, Loco ¿No hacía no, economía? no, No, es político. Ahora, Laje porque es un renacentista, es piloto de avión, sabe de claro, economía, es de Leonardo da conduce, Vinci. entrevista a Milei. no, y lo otro, que para mí es muy valioso, nosotros hablamos mucho y es bastante obvio que en muchas cosas pensamos distinto. Berco es un periodista de izquierda. Es decir, es un tipo que en ningún modo te va a decir yo no soy de izquierda. Así como yo diría yo no soy de izquierda y otro diría sí, vos sos zurdo, no lo disimulo, pero no soy de izquierda. Berco sí, y más allá de las diferencias, eso es un aporte, porque en el periodista de derecha hay un montón. Periodista de izquierda hay, pero fuera del periodismo mainstream. Es decir, lograr un lugar defendiendo las ideas en las que vos crees, siendo ideas que en el mundo del periodismo mainstream no son fácilmente aceptadas y que él tenga el lugar que tiene. Sí, claro, y habla cubriendo de- economía además. hace un aporte de mirada, de alternativa, de mirada lateral, que es muy valioso, entre otras cosas, además, porque lo queremos mucho, de mucho tiempo, que él brille, le aporta al debate periodístico argentino algo muy importante que ningún otro aporta. O sea, tiene esa serie de virtudes. Luego de esto, Ahora estoy seguro que es una trampa. claro, luego de esto agarrate. No, a ver, hagamos lo siguiente. Sí. Vamos a suponer que Gracias, igual, Ernest. ahí atrás, en la oscuridad, hay 200 alumnos. Sí. Y vos, que estudiaste economía, les tenés que explicar la era Milei. O sea, no tenés que hacer demagogia, no tenés que hacer guiños a tu público de izquierda. No. Tenés que explicarles para alumnos de La era es primera- mucho. Bueno, la era, estos dos, el plan económico Milei. Sí, este Sí. plan de O sea, estabilización. Vos tenés 200 pibes que quieren entender, no sacar una moraleja. ¿Cómo se lo explicás? Bueno, Milei hizo algo que se intentó hacer muchas veces en Argentina, que hizo con relativa facilidad por la tierra arrasada que encontró, y que todas las veces que se intentó hacer terminó pésimo, muy mal. Es un Todas plan... las veces, ¿cuáles? Y básicamente en la tablita de Martínez de Oz, que es el antecedente más inmediato de lo que hizo hasta el 12 de abril de este año, y en el menemismo, que es lo que critica Cavallo cada vez que tiene oportunidad, cuando dice no terminás de hacer lo que yo hice bien, porque en ese momento había apertura de la cuenta de capitales. Lo que tiene en común con esas experiencias es que no tiene en cuenta la cuestión productiva, que supone que el flujo financiero puede reemplazar lo que genera el tipo de cambio atrasado sistemáticamente sobre la cuenta corriente, que es un déficit sistemático, que ellos dicen a nosotros no nos importa, pero que ese déficit de cuenta corriente es un rasgo estructural de la economía argentina que siempre fue muy problemático. Entonces, La falta de dólares. sí, empezaría por ahí, por el hecho de que esa falta de dólares aquejaba a la economía argentina cuando desesperada la sociedad lo elige a Milei porque estaba encerrada en una inflación asfixiante, y que después de un ajuste muy severo, con muchos dañados por ese ajuste, volvemos a sufrir una falta de dólares que pone en peligro la estabilidad de este nuevo esquema. Pero lo primero que te diría Milei, ¿no? O un economista mileísta es, esta vez tengo superávit fiscal que Exacto. Menem no tuvo. Esta Y vez que es no. diferente. Bueno, sí, aplicado a distintos momentos, pero la idea es que teniendo superávit fiscal, que los otros no tuvieron, Ujú. eso ya deja de ser un problema. Bueno,
Yo ahí lo que agregaría para incorporar la ecuación fiscal, que es muy importante, a esta crítica de la estabilización sin tener en cuenta el problema histórico del déficit de cuenta corriente, es que, primero, este superávit fiscal, como dicen los gobernadores ahora, es trucho, fue obtenido por dejar de mantener las rutas, por pagarle un 30% menos a los empleados estatales, casi 40%, cerrar un montón de organismos que hacía falta que estén abiertos, dañar a un montón de gente que no hacía falta dañar. Pero además diría que este superávit fiscal está en peligro, está bajo asedio. Mismo pasado mañana va a haber una sesión en la cual probablemente se lleve puesto parte de ese superávit fiscal. Después lo va a vetar. Pero bueno, ponele que lo vete y ponele que incluso ese veto sobreviva, ¿no? Que la crisis política no sea tan profunda como creemos. Pero lo otro es que aun cuando esto fuera una dictadura y pudiera sostener este ajuste fiscal y mantener este superávit que, como digo, es trucho y se basa en haber reducido la inanición a algunos sectores y además haber truchado ciertas cuentas, porque por ejemplo el superávit fiscal no tiene en cuenta los intereses de las LEFI, las LECAP y un montón de otras letras que hicieron girar la rueda de la bicicleta financiera, pero como se computan por debajo de la línea, no es considerado déficit. Entonces yo te diría, esto que dice Milei que esta vez es diferente, no es tan diferente a las otras ocasiones. Lo que está pasando es que esta vez está pasando a más velocidad y que por eso la crisis típica de estos modelos se está desarrollando a más velocidad. Pero en realidad faltaría un ingrediente, que es la economía política de esto, que es cuán sostenible es que tanta gente sea dañada durante tanto tiempo en un país que tiene una característica contestataria, tumultuosa, callejera, quilombera, que por ahora no se expresó por falta de liderazgo, por crisis de la oposición, por un montón de razones políticas, pero que tranquilamente puede empezar a expresarse. Y cuando ese momento tumultuoso se produzca, el efecto sobre la estabilidad financiera va a ser muy, muy fuerte. El año pasado un empresario me dijo una cosa súper interesante, que es, vos mirá todas las votaciones del Congreso y cruzalas con la evolución del Merval. Vas a ver que los subidones fuertes del Merval fueron cuando le votaron la ley Bases, cuando naufragó el proyecto de presupuesto universitario, cuando naufragó el proyecto de ajustarle a los jubilados, de devolver. Eso es lo que dice Milei. ¿A los jubilados? Que le sube el riesgo al país y se le genera problemas financieros por culpa de los diputados y senadores. Claro, pero hay otra forma de verlo, que es, a él le exigen esa gobernanza o esa gobernabilidad del ajuste, tipos que ante la menor flaqueza rajan. Porque ese subidón tiene como reflejo un bajón en caso de que le perforen ese superávit. Y por eso creo que él está dispuesto hasta a convertirse prácticamente en un dictador, que es lo que pasaría si él veta una ley, el Congreso insiste y él no la cumple. Que es lo que lanzó a correr esta semana. El rumor que se echó a correr de sus oficinas oficialistas fue: si me sostienen el veto, yo no voy a cumplir la ley, no les voy a pagar el bono de 120 lucas en vez de 70 a los jubilados. Entonces, sí, Majul dijo que tenía el plan secreto y que era ir a la justicia. Eso, un conflicto de poderes, convertirse en un sí. dictador, digamos, porque es eso, no cumplir con una ley del Congreso abiertamente. Pero no es exactamente. Uno de los componentes, ¿no? El otro por ahí es tirarle granadas en la cabeza a fotógrafos, por ahí como lo va construyendo. Pero ese es un importante. Perdón, yo no soy politólogo. Pero nada, la verdad que me parece que está poniéndose de manifiesto las fragilidades de un esquema que además se apuraron en reconocerle virtudes un montón de personas, de analistas súper lúcidos, críticos, que bueno, con... no sé, un muy breve periodo de desinflación que ni siquiera llegó a bajar la inflación, a colapsarla a cero, perdón que es el mismo anglicismo que él, pero ni siquiera eso
ya obnubiló a un montón de gente que estaba como preparada para decir algo de esto hacía falta hacer. Esa es la idea que más me da ganas de discutir. La idea de algo de esto hacía falta hacer. Porque para mí no hacía falta hacer nada de esto. Cuando alguien dice algo de esto hacía falta hacer... Vos enloquecés, te escuché un par de veces con Reinaldo, con la idea de que el superávit fiscal, que ahora tenemos un consenso que hay que tener superávit fiscal. Claro. Sí. Que nada, no es un consenso, no es algo opinable. Hay un consenso más grande alrededor de eso. Sí, pero es engañoso porque es como decirte, no sé, a ver, quiero ser lo más gráfico posible en esta comparación. No se puede tener déficit fiscal todo el tiempo sistemáticamente. Ahora, el déficit fiscal es en un punto como el agua tibia. Se puede, el equilibrio fiscal es como el agua tibia. Se puede construir con más agua caliente o con más agua fría. ¿Cómo llegas a una pileta llena de agua tibia? Bueno, le pones bastante agua fría, bastante agua caliente. Es pésima. Bueno, encontremos otra. No, porque para el agua tibia hay un porcentaje exacto de agua fría y agua caliente. No, pero... Él dice, ponele, hacemos una receta de pastel de papa. Y puede tener más papa, más carne. Más carne. Bueno, vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con esa. Claro, no. Un pastel de papa correcto tiene que tener carne y papa. Y puré de papa. No dice cuánta papa y cuánta carne. No dice... Aceituna, huevo, eventualmente pasa de uva. Vos podés hacer... Si querés le pones azúcar arriba. Vos podés hacer una fuente de pastel de papa que contenga 1 kilo de puré y 1 kilo de carne. Cebolla, pasta de uva, lo que quieras. MasterChef. Pero si te zarpaste con la papa, lo que podés hacer es ponerle más carne y hacer más pastel de papa. Por eso iba al agua tibia. Vos al agua tibia la podés entibiar con agua fría, si está caliente, o enfriar con... bueno, se entiende. Lo que quiero decir es... Al equilibrio fiscal se llega o recaudando más o gastando menos. Lo que es una pelotudez es decir que hay sí o sí que bajar los gastos porque no puede haber desequilibrio fiscal por el lado del gasto. Claro, puede haber un gasto que genere un desequilibrio. Eso se puede compensar cobrándoles impuestos a los que no pagan impuestos. Ni siquiera voy a los dueños de grandes fortunas que se fueron a vivir a Uruguay. Fíjate lo que pasa en las provincias. Si vos comparás lo que pasa hoy en las provincias con lo que pasaba hace 40 años, ves que en las provincias no eran los fiscos tan dependientes del impuesto a los ingresos brutos. Ingresos brutos explicaba más o menos un 50% de la recaudación. Hoy es el 90%. Entonces, ¿Qué es lo que cobran las propias provincias? ¿No? Exacto, es el IVA de las provincias, que a veces es 5%, a veces 9%, a veces 10%, a veces 12%, depende la actividad en la que uno trabaje. Si la provincia pasó a recaudar un 90% de lo que recauda por ingresos brutos es porque en el lapso ese dejó de recaudar impuesto, los que defendía Sloto, impuesto inmobiliario a los campos sobre todo, e impuesto a las patentes. Entonces, ¿qué pasó con la recaudación provincial? Se hizo más regresiva. Y ahora la nación les dice, yo no te voy a girar guita para que pagues como antes te giraba para sufragar gastos corrientes. No te voy a hacer obras públicas porque no hay plata. No voy a mantener las obras que ya estaban en marcha porque tampoco hay plata. Y además vos vas a tener que bajar el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es distorsivo, porque le quita competitividad a la economía. Bueno, capo, pero entonces... ¿qué van a ganar los maestros? ¿Qué van a ganar las enfermeras? ¿Qué van a ganar los médicos? ¿Y los policías? Y los policías. ¿Cómo voy a pagar todo eso? Bueno, podría decir un gobernador, yo le vuelvo a cobrar impuesto a los dueños de los campos. Le vuelvo a comprar impuesto a los que compran un auto, a los que tienen un auto, que son cada vez más. Vos fíjate, cada vez más gente tiene auto, cada vez menos representa el impuesto a las patentes sobre la recaudación de las provincias. ¿Qué pasa con eso? Que siempre la solución es cerremos un hospital. Nunca volvamos a cobrarle impuesto a los que tienen una 4x4 de $150.000. Bueno,
En algún momento, como dijo Fernando Haddad este fin de semana, el ministro de Economía de Lula, que no es ningún trotskista, es un tipo de lo más aceptado por el establishment paulista y por el establishment brasileño en general, que dijo, nosotros sí, también creemos que tiene que haber equilibrio fiscal. No siempre. Creemos que en momentos de recesión tiene que empujar el fisco. Porque... Bueno, pero a él te diría, yo que estoy haciendo abogado del diablo acá desde que arrancamos, no, pero a él te diría, Brasil tiene reservas del Banco Central fuertes. Claro. No, tiene una situación. Nosotros tenemos una situación de No, bueno, está bien, pero la fragilidad nuestra no es la fragilidad de Brasil. Bueno, más a mi para favor. Aguantar... Si vos no tenés reservas, más le tenés que pedir a los que hacen negocio, a los que aumentaron 70% su fortuna desde antes de la pandemia hasta acá, que pongan el hombro. Si no, ¿para qué son argentinos? No hay reservas, no hay perspectivas de que la recaudación mejore si no es a través de un aporte mínimo de los que se enriquecieron, como digo, un 70%. No, pero incluso Lula hizo una cosa que ahora le costó mucha popularidad porque era muy delicado para sectores populares, que es que le puso un impuesto a Shein. En Brasil compran muchos textiles con Shein, sectores populares, y primero los obligó a producir en Brasil y a poder vender más barato Shein en Brasil, y puso un impuesto, como están discutiendo en Europa y qué sé yo, para las importaciones individuales vía courier de la China Shein. Es que si no, no podría Lula completar las 30 obras de infraestructura que tiene en marcha por 3.500 millones de dólares en este momento. La ventaja que nos está sacando Brasil desde en los últimos 10 años del kirchnerismo bueno, sí, desde 2010 para acá, ¿cuánto van? 15 años, sí. Entre Macri, el último mandato de Cristina, el del Frente de Todos, estos 2 años perdidos. La ventaja que le está sacando Brasil es inmensa. Pero de vuelta, ¿qué discuto yo con Reinaldo? Que no está ahí, que está mal glosarlo, pero que en este momento hablar de reforma laboral, como habló Cristina, es proponerle al gran capital que haga lo que quiera con los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores están aterrorizados, ganando 20% menos de lo que ganaban en 2023. A la buena de Dios, con dirigentes sindicales que están también recontra entregados a la negociación con la ultraderecha, y en un clima de época que dice que el laburante, ¿por qué tiene que tener aguinaldo? ¿Por qué tiene que tener vacaciones? Bueno, me parece que es un pésimo momento para discutir reforma laboral, aunque sea como dice Reinaldo que quiere, que es con más derechos para los trabajadores. Nunca las reformas laborales fueron así. Ver, y lo mismo el superávit. Creo que lo de Reinaldo está planteando por contraste con algo que no se discutió a tiempo. Si vos, porque si vos decís, tiene que haber algún tipo de orden fiscal, sacá la palabra equilibrio, que no puede ser un descontrol. Pero eso estamos todos de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero él dice, el progresismo, cuando estaba en el poder, o el supuesto progresismo, no se animó a discutir eso, o lo hizo mal, o no lo hizo. Eso generó un descontrol muy fuerte por no discutirlo. Entonces, lo que está diciendo es, eso es un valor, el orden fiscal es un valor. Después, si hay recesión, en ese momento podés tener déficit, si no, podés tener superávit, podés ser contracíclico, podés armarlo como de acuerdo a tus valores, cobrando más impuestos en lugar de reducir tantos gastos. ¿Qué es lo que dice Haddad? Pero tenés que mirar eso. Y la izquierda argentina, o el progresismo, o lo nacional y popular, o el peronismo, no miraba. Decía, la emisión no genera inflación. Me acuerdo frases de personas muy importantes. Todavía hoy lo dice Cristina. Claro, la emisión no genera... Bueno, emitamos, y termina el quilombo que termina. Claro, está planteando una cosa que es como básica. Después no creo que Reinaldo discuta la discusión acerca de cómo llegas ahí, ¿no? No, pero es que por eso te digo, hacer del equilibrio o del superávit fiscal un dogma es dejar de discutir cómo se puede llegar al agua tibia, de vuelta. Creo que era buena, era mejor que la del pastel de papa. Al agua tibia se puede llegar o recortando el gasto o cobrando más impuestos. No puedes, al agua tibia no puedes llegar sacando agua fría y poniendo más caliente, porque ya te hace caliente. No puedes sacar agua caliente y más fría. Pero ponés más. Más de los dos. Claro. Haces una batea más grande. Aumentando la torta, tenés razón. Claro. Bueno, lo que pasa es que, y obviamente que no te pongo en el lugar a vos de defensor del kirchnerismo, pues no lo sos, pero digamos, también generar un déficit para sostener subsidios a la energía, a la clase media, no tiene ningún, o sea, ningún sentido. Hay formas también de generar déficit regresivamente, que creo que es como un logro, ¿entendés? Sí, claro, todo un mérito. Todo un mérito, ¿entendés? Sí. Porque pareciera que estás discutiendo en contraposición a aquello, y no. O sea, no.
No, lo que debían haber hecho con, en todo caso, esos recursos es no cobrarle la energía a la gente que conectara nueva a la red de gas, que dejara de usar garrafas. Lejos de eso, tardaron como 10 años en hacer un plan decente de subsidio a la garrafa, que fue cuando se fue debido, que fue el mismo momento en el que expropiaron Ale, YPF. déjame hacerte una mirada alternativa a lo que vos decís, a ver qué pensás. Porque yo, a ver, si yo tuviera que elegir, y lo voy a hacer muy, muy brusco esto, entre alguien que de manera injusta llega a, no sé, armar un plan económico que en la Argentina funcione y la economía empiece a crecer, prefiero a alguien que de manera justa o más equilibrada o más justa no te hace un plan y termina en un quilombo. Entonces, cuando yo miro la evolución hasta acá del plan Caputo, porque de los sucesivos planes de Caputo, porque no es un plan, va cambiando, va modificando, va teniendo suerte de repente con el blanqueo y todo eso, veo que si yo me pongo en lo que yo pensaba cuando empezó todo esto, yo miraba una calamidad social, miraba una recesión interminable o muy profunda. Y cuando lo veo hoy, con los resultados de la foto de hoy, después estamos en la discusión sobre la sustentabilidad, veo que la pobreza como mínimo no subió al principio y ahora compensó. La producción tiene números para defender la evolución del producto. Después te metes adentro y ves heterogeneidad, Sí, pero claro. tiene números para defender. La distribución del ingreso, por lo menos medida por coeficiente Gini, yo sé que es complejo explicar, pero hay algunos indicadores que muestran que no se perjudicó brutalmente. Es cierto que el coeficiente Gini es discutible porque es intrasalarial y todo eso. Y entonces digo, no sé si alguien lo hubiera hecho mejor. Entonces, imagino alternativas dentro del mundo ortodoxo, dentro del mundo heterodoxo, y creo que cuando lo miro hoy, miro la foto actual, y uno puede decir, bueno, pero la sustentabilidad, porque el dólar barato siempre pasó, etcétera. Bueno, el futuro sigue siendo un elemento para discutir, veremos. Uno ve, porque es la Argentina, que la pregunta de la sustentabilidad es muy importante, pero creo, a fuerza de ser justos, que lo hubiera sido a esta altura con cualquier plan que hubiera arrancado en diciembre del 2023. Entonces, al evaluar todo eso, veo tipos pícaros, tipos que hacen negocios financieros, todo eso lo veo. Pero al mismo tiempo veo el resultado y digo, che, esto no es una calamidad y yo pensé que iba a ser una calamidad. Y entonces la inflación bajando, me faltaba ese dato, que es un dato muy importante. Y entonces te lo quería plantear para poner en tensión lo que vos decís, porque lo que vos decís da por supuesto que esto se está terminando y va a terminar todo. Y como hasta acá tuvo una evolución distinta a la que yo esperaba, me interesa saber por qué o cómo vos confrontás con esta mirada que yo te planteo. Bueno, primero, todas las previsiones que había al principio del gobierno de Milei partían de las cosas que él decía en campaña que iba a hacer, cosa que en su mayoría no hizo. Dolarizar, por ejemplo, sin tener las reservas para hacerlo, era algo absolutamente inviable. Yo se lo pregunté al tipo más capo de economía monetaria heterodoxa del mundo, un post-keynesiano que se llama Jan Kregel, que vive en Estados Unidos, pero labura con universidades de Europa. Y me dijo, bueno, no se puede hacer. Dijo lo mismo que decían todos los economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos acá, que es se iría a cualquier guita el dólar porque no habría tasa de cambio a la cual reemplazar la oferta monetaria para que circule la guita. Después Milei no hizo eso, hizo una tablita como la de Martínez de Oz. Y cuando se le pinchó la tablita con el 3,7% de inflación de marzo, no dijo voy a abandonar la tablita y voy a hacer el plan que quiere el Fondo Monetario con el dólar flotando entre bandas, con la obligación de comprar reservas para pagar el fondo, cosa que no voy a hacer igual. No dijo eso, dijo ahora viene la fase 2 y la fase 3. Todo es parte del plan, como es, todo marcha. Todo marcha de acuerdo al plan. Claro. Pero no hay plan. Lo que hubo fue, primero, una serie de stocks que se quemaron, el blanqueo, la mega cosecha del año pasado, la cosecha de este año, el préstamo del Fondo Monetario, y efectos sobre la economía real que yo no soslayaría, ¿no? A ver. Y nada. 15.000 pymes que cierran. Sí, 15.000 pymes que cierran, daños sectoriales muy profundos, lugares donde deja de haber un proveedor importante,
Villa Constitución, Rosario, todo el polo metalúrgico de esa parte, del norte de la provincia de Buenos Aires, está todo destruido. Bueno, la destrucción también, que no es tangible hoy, pero digo, todo el polo científico, la universidad, la educación, lo poco que quedaba, Sí, que tampoco era... el ataque criminal sobre el pero sistema de vos, salud. ¿no? O sea, en todo caso, gobernar, que es algo de otra índole. Pero además, hace 10 minutos, Milei estaba diciendo que el mal era Luis Caputo, que se rifó 15.000 millones de dólares en 3 días. Sí. Hace 10 minutos el bien era Villarruel, que ahora es el mal. O sea, va cambiando, se le confunde al Aje, el bien y el mal. Un día tiene que explicar una cosa, explicar otra. Y finalmente todo es la izquierda. ¿Pero qué es la izquierda? Y la descripción que hace de izquierda también es delirante. Ahora- Solo que se deja la barba, pone cara de filósofo. Cita 3 autores que no leyó demasiado, te lo juro, porque cada vez que lo escuchás decís, le falta un poco de solvencia para poner la cara de profesor de filosofía que pone. Y cuando lo entrevistan como un profesor que nos explica cómo es la vida. No es así. Es un extremista que usa Sí, pero es el palabras. extremista, digamos, vos lo comentaste, yo también, Milei, cuando le dicen quién imagina como Sí, su sí, sucesor, totalmente. es Laje, es alguien tremendamente influyente, no es alguien marginal No, claro que no, dentro claro que de la estructura Es el alter ego de Milei. Es el alter ego de Milei. Es sin alguien duda. de mucha relevancia. Hay algo que venimos hablando que tiene que ver con la palabra, ¿no? Me parece, o sea, y hay otra construcción del terrorista y qué sé yo que viene, o de los que quieren voltear al gobierno, o sea, la idea de que cualquier manifestación de una protesta o lo que fuere es de gente que los buenos son los de azules, los males son los otros. Eso mismo se expresa de otra manera en la gestión de Patricia Bullrich. En un rato vamos a hacer algo que es tomar una serie de casos que no de este tiempo, Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, contrastando aquello que ella dijo inmediatamente cuando el hecho ocurre y lo que pasa después en la justicia y con el tiempo con esos mismos hechos. Buenísimo. Y cómo difiere enormemente lo que Patricia Bullrich dice que pasó y lo que dice de cómo actuaron las fuerzas o determinados oficiales de las fuerzas de seguridad, porque tampoco son todos, respecto de lo que la justicia investiga. Así que tenemos eso en un ratito y Berco va a venir, también vamos a hablar un poquito de economía con Alejandro Berkovich, Sí, ¿no? sí, gran diálogo va a ser. ¿Sí? Bueno, entonces, nos vamos acomodando con Berkovich, lo tienen... tenés un PNT de Barricas, Ernesto, Sí, todo sí, porque tuyo, porque este vino, sí. Fíjense el color que tiene, la transparencia, lo huelo, y es increíble, lo hace la gente de Barricas, de Vinotecas, y le agradecemos por los vinos que tomamos en 540 grados. Hoy probamos una de las nuevas etiquetas de la bodega Tierra del Fuego. Síganos en Instagram, @de Barricas. @de Barricas, estamos contentos. ¿Y ahora tenés algún video para pasar, Lila? Pensé que era otro Listo, chivo. dale, nos acomodamos. Hoy la mayoría se informa por redes sociales, pero los algoritmos que definen lo que ves no se rigen por criterios periodísticos. Por eso, si realmente querés saber qué pasa, suscríbete a nuestros newsletters. Todos los días un resumen de lo más importante para empezar y cerrar la jornada. Política nacional e internacional, economía, cultura, tecnología y urbanismo. Elegí los que más te gusten y léelos cuando quieras. Suscríbete a los newsletters de Cenital y entendé lo que pasa. Porque noticias hay en todos lados, pero acá encontrás información confiable. No creas todo lo que ves y no te dejes llevar por el algoritmo. Lo que tenés que saber está en Cenital. Información y análisis todos los días para entender mejor lo que está pasando. En Cenital creemos que el periodismo es un servicio público y trabajamos para ofrecerte datos confiables. Pensamos que una sociedad bien informada puede tomar mejores decisiones y por eso elegimos explicar antes que calificar. Política nacional e internacional, economía, deportes, cultura, tecnología y urbanismo. Noticias para indignarte hay en todos lados. En Cenital vas a encontrar información confiable.
Bueno, mira quién tenemos. Y lo pusimos en el lugar del conductor, o sea, Y sí, como porque tipo imagínate. para intimidarlo. Es o rarísimo para, esto que me hicieron. Es medio una trampa. Exactamente. Claro, o sea, es un destaque Sí. y es... Mírenlo hacer el ridículo. No, Hola. eso jamás. ¿Cómo andan? Bienvenido, Ale, gracias por venir. Por favor, A gracias ver, a ustedes. breve perfil. Ale Berco es un periodista importante de la Argentina, además de ser un amigo, qué sé yo, que tiene algunas virtudes. Primero, hay pocas veces que un periodista de economía pasa a ser un periodista conductor, o sea, que pasa a ser, no deja de ser un periodista de economía, pero es un periodista generalista. Eso pasa mucho con los periodistas de política o los periodistas de deportes, pero habitualmente Sloto hizo esto, Ale Berco, y me cuesta encontrar... Ay, no, hay varios que viniendo de economía sin ser ¿Sí? economistas. Sí, pero de otra tribu. Después hay un montón. Después hay otra cosa. No, pero que viniendo de economía se transforman en conductores así. Locobardi hacía economía, Laje hacía economía, Doman hacía economía. Doman y Locobardi me parece que no, ¿eh? Sí. No, Longo no. No, Loco ¿No hacía no, economía? no, No, es político. Ahora, Laje porque es un renacentista, es piloto de avión, sabe de claro, economía, es de Leonardo da conduce, Vinci. entrevista a Milei. no, y lo otro, que para mí es muy valioso, nosotros hablamos mucho y es bastante obvio que en muchas cosas pensamos distinto. Berco es un periodista de izquierda. Es decir, es un tipo que en ningún modo te va a decir yo no soy de izquierda. Así como yo diría yo no soy de izquierda y otro diría sí, vos sos zurdo, no lo disimulo, pero no soy de izquierda. Berco sí, y más allá de las diferencias, eso es un aporte, porque en el periodista de derecha hay un montón. Periodista de izquierda hay, pero fuera del periodismo mainstream. Es decir, lograr un lugar defendiendo las ideas en las que vos crees, siendo ideas que en el mundo del periodismo mainstream no son fácilmente aceptadas y que él tenga el lugar que tiene. Sí, claro, y habla cubriendo de- economía además. hace un aporte de mirada, de alternativa, de mirada lateral, que es muy valioso, entre otras cosas, además, porque lo queremos mucho, de mucho tiempo, que él brille, le aporta al debate periodístico argentino algo muy importante que ningún otro aporta. O sea, tiene esa serie de virtudes. Luego de esto, Ahora estoy seguro que es una trampa. claro, luego de esto agarrate. No, a ver, hagamos lo siguiente. Sí. Vamos a suponer que Gracias, igual, Ernest. ahí atrás, en la oscuridad, hay 200 alumnos. Sí. Y vos, que estudiaste economía, les tenés que explicar la era Milei. O sea, no tenés que hacer demagogia, no tenés que hacer guiños a tu público de izquierda. No. Tenés que explicarles para alumnos de La era es primera- mucho. Bueno, la era, estos dos, el plan económico Milei. Sí, este Sí. plan de O sea, estabilización. Vos tenés 200 pibes que quieren entender, no sacar una moraleja. ¿Cómo se lo explicás? Bueno, Milei hizo algo que se intentó hacer muchas veces en Argentina, que hizo con relativa facilidad por la tierra arrasada que encontró, y que todas las veces que se intentó hacer terminó pésimo, muy mal. Es un Todas plan... las veces, ¿cuáles? Y básicamente en la tablita de Martínez de Oz, que es el antecedente más inmediato de lo que hizo hasta el 12 de abril de este año, y en el menemismo, que es lo que critica Cavallo cada vez que tiene oportunidad, cuando dice no terminás de hacer lo que yo hice bien, porque en ese momento había apertura de la cuenta de capitales. Lo que tiene en común con esas experiencias es que no tiene en cuenta la cuestión productiva, que supone que el flujo financiero puede reemplazar lo que genera el tipo de cambio atrasado sistemáticamente sobre la cuenta corriente, que es un déficit sistemático, que ellos dicen a nosotros no nos importa, pero que ese déficit de cuenta corriente es un rasgo estructural de la economía argentina que siempre fue muy problemático. Entonces, La falta de dólares. sí, empezaría por ahí, por el hecho de que esa falta de dólares aquejaba a la economía argentina cuando desesperada la sociedad lo elige a Milei porque estaba encerrada en una inflación asfixiante, y que después de un ajuste muy severo, con muchos dañados por ese ajuste, volvemos a sufrir una falta de dólares que pone en peligro la estabilidad de este nuevo esquema. Pero lo primero que te diría Milei, ¿no? O un economista mileísta es, esta vez tengo superávit fiscal que Exacto. Menem no tuvo. Esta Y vez que es no. diferente. Bueno, sí, aplicado a distintos momentos, pero la idea es que teniendo superávit fiscal, que los otros no tuvieron, Ujú. eso ya deja de ser un problema. Bueno,
Yo ahí lo que agregaría para incorporar la ecuación fiscal, que es muy importante, a esta crítica de la estabilización sin tener en cuenta el problema histórico del déficit de cuenta corriente, es que, primero, este superávit fiscal, como dicen los gobernadores ahora, es trucho, fue obtenido por dejar de mantener las rutas, por pagarle un 30% menos a los empleados estatales, casi 40%, cerrar un montón de organismos que hacía falta que estén abiertos, dañar a un montón de gente que no hacía falta dañar. Pero además diría que este superávit fiscal está en peligro, está bajo asedio. Este mismo pasado mañana va a haber una sesión en la cual probablemente se lleve puesto parte de ese superávit fiscal. Después lo va a vetar. Pero bueno, ponele que lo vete y ponele que incluso ese veto sobreviva, ¿no? Que la crisis política no sea tan profunda como creemos. Pero lo otro es que aun cuando esto fuera una dictadura y pudiera sostener este ajuste fiscal y mantener este superávit que, como digo, es trucho y se basa en haber reducido la inanición a algunos sectores y además haber truchado ciertas cuentas, porque por ejemplo el superávit fiscal no tiene en cuenta los intereses de las LEFI, las LECAP y un montón de otras letras que hicieron girar la rueda de la bicicleta financiera, pero como se computan por debajo de la línea no es considerado déficit. Entonces yo te diría, esto que dice Milei que esta vez es diferente, no es tan diferente a las otras ocasiones. Lo que está pasando es que esta vez está pasando a más velocidad y que por eso la crisis típica de estos modelos se está desarrollando a más velocidad. Pero en realidad faltaría un ingrediente, que es la economía política de esto, que es cuán sostenible es que tanta gente sea dañada durante tanto tiempo en un país que tiene una característica contestataria, tumultuosa, callejera, quilombera, que por ahora no se expresó por falta de liderazgo, por crisis de la oposición, por un montón de razones políticas, pero que tranquilamente puede empezar a expresarse. Y cuando ese momento tumultuoso se produzca, el efecto sobre la estabilidad financiera va a ser muy, muy fuerte. El año pasado un empresario me dijo una cosa súper interesante, que es, vos mirá todas las votaciones del Congreso y cruzalas con la evolución del Merval. Vas a ver que los subidones fuertes del Merval fueron cuando le votaron la ley bases, cuando naufragó el proyecto de presupuesto universitario, cuando naufragó el proyecto de ajustarle a los jubilados, de devolver. Eso es lo que dice Milei. ¿A los jubilados? Que le sube el riesgo al país y se le genera problemas financieros por culpa de los diputados y senadores. Claro, pero hay otra forma de verlo, que es, a él le exigen esa gobernanza o esa gobernabilidad del ajuste, tipos que ante la menor flaqueza rajan. Porque ese subidón tiene como reflejo un bajón en caso de que le perforen ese superávit. Y por eso creo que él está dispuesto hasta a convertirse prácticamente en un dictador, que es lo que pasaría si él veta una ley, el Congreso insiste y él no la cumple. Que es lo que lanzó a correr esta semana. El rumor que se echó a correr de sus oficinas oficialistas fue: si me sostienen el veto, yo no voy a cumplir la ley, no les voy a pagar el bono de 120 lucas en vez de 70 a los jubilados. Entonces, sí, Majul dijo que tenía el plan secreto y que era ir a la justicia. un conflicto de poderes, convertirse Sí, en un dictador, digamos, porque es eso, no cumplir con una ley del Congreso abiertamente. Pero no es exactamente. Uno de los componentes, ¿no? El otro por ahí es tirarle no, granadas en la cabeza a fotógrafos, por ahí como lo va construyendo. Pero ese es uno importante. Perdón, yo no soy politólogo. Pero nada, la verdad que me parece que está poniéndose de manifiesto las fragilidades de un esquema que además se apuraron en reconocerle virtudes un montón de personas, de analistas súper lúcidos, críticos, que bueno, con... no sé, un muy breve periodo de desinflación que ni siquiera llegó a bajar la inflación, a colapsarla a cero, perdón que es el mismo anglicismo que él, pero ni siquiera eso
ya obnubiló a un montón de gente que estaba como preparada para decir algo de esto hacía falta hacer. Esa es la idea que más me da ganas de discutir. La idea de algo de esto hacía falta hacer. Porque para mí no hacía falta hacer nada de esto. A ver. Cuando alguien dice algo de esto hacía falta hacer... Vos enloquecés, te escuché un par de veces con Reinaldo, con la idea de que el superávit fiscal, que ahora tenemos un consenso que hay que tener superávit fiscal. Claro. Sí. Que nada, no es un consenso, no es algo opinable. Hay un consenso más grande alrededor de eso. Sí, pero es engañoso porque es como decirte, no sé, a ver, quiero ser lo más gráfico posible en esta comparación. No se puede tener déficit fiscal todo el tiempo sistemáticamente. Ahora, el déficit fiscal es en un punto como el agua tibia. Se puede, el equilibrio fiscal es como el agua tibia. Se puede construir con más agua caliente o con más agua fría. ¿Cómo llegas a una pileta llena de agua tibia? Bueno, le pones bastante agua fría, bastante agua caliente. Es pésima. Bueno, encontremos otra. No, porque para el agua tibia hay un porcentaje exacto de agua fría y agua caliente. No, pero... Él dice, ponele, hacemos una receta de pastel de papa. Y puede tener más papa, más carne. Más carne. Bueno, vamos con esa. Vamos con esa. Claro. Un pastel de papa correcto tiene que tener carne y papa. Y puré de papa. No dice cuánta papa y cuánta carne. No dice... Aceituna, huevo, eventualmente pasa de uva. Vos podés hacer... Si querés le pones azúcar arriba. Vos podés hacer una fuente de pastel de papa que contenga 1 kilo de puré y 1 kilo de carne. Cebolla, pasta de uva, lo que quieras. MasterChef. Pero si te zarpaste con la papa, lo que podés hacer es ponerle más carne y hacer más pastel de papa. Por eso iba al agua tibia. Vos al agua tibia la podés entibiar con agua fría, si está caliente, o enfriar con... bueno, se entiende. Lo que quiero decir es... Al equilibrio fiscal se llega o recaudando más o gastando menos. Lo que es una pelotudez es decir que hay sí o sí que bajar los gastos porque no puede haber desequilibrio fiscal por el lado del gasto. Claro, puede haber un gasto que genere un desequilibrio. Eso se puede compensar cobrándoles impuestos a los que no pagan impuestos. Ni siquiera voy a los dueños de grandes fortunas que se fueron a vivir a Uruguay. Fíjate lo que pasa en las provincias. Si vos comparás lo que pasa hoy en las provincias con lo que pasaba hace 40 años, ves que en las provincias no eran los fiscos tan dependientes del impuesto a los ingresos brutos. Ingresos brutos explicaba más o menos un 50% de la recaudación. Hoy es el 90%. Entonces, ¿Qué es lo que cobran las propias provincias? ¿No? Exacto, es el IVA de las provincias, que a veces es 5%, a veces 9%, a veces 10%, a veces 12%, depende la actividad en la que uno trabaje. Si la provincia pasó a recaudar un 90% de lo que recauda por ingresos brutos es porque en el lapso ese dejó de recaudar impuesto, los que defendía Sloto, impuesto inmobiliario a los campos sobre todo, e impuesto a las patentes. Entonces, ¿qué pasó con la recaudación provincial? Se hizo más regresiva. Y ahora la nación les dice, yo no te voy a girar guita para que pagues como antes te giraba para sufragar gastos corrientes. No te voy a hacer obras públicas porque no hay plata. No voy a mantener las obras que ya estaban en marcha porque tampoco hay plata. Y además vos vas a tener que bajar el impuesto a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque es distorsivo, porque le quita competitividad a la economía. Bueno, capo, pero entonces... ¿qué van a ganar los maestros? ¿Qué van a ganar las enfermeras? ¿Qué van a ganar los médicos? ¿Y los policías? Y los policías. ¿Cómo voy a pagar todo eso? Bueno, podría decir un gobernador, yo le vuelvo a cobrar impuesto a los dueños de los campos. Le vuelvo a comprar impuesto a los que compran un auto, a los que tienen un auto, que son cada vez más. Vos fíjate, cada vez más gente tiene auto, cada vez menos representa el impuesto a las patentes sobre la recaudación de las provincias. ¿Qué pasa con eso? Que siempre la solución es cerremos un hospital. Nunca volvamos a cobrarle impuesto a los que tienen una 4x4 de $150.000. Bueno,
En algún momento, como dijo Fernando Haddad este fin de semana, el ministro de Economía de Lula, que no es ningún trotskista, es un tipo de lo más aceptado por el establishment paulista y por el establishment brasileño en general, que dijo, nosotros sí, también creemos que tiene que haber equilibrio fiscal. No siempre. Creemos que en momentos de recesión tiene que empujar el fisco. Porque Bueno, pero alguien te diría, yo que estoy haciendo abogado del diablo acá desde que arrancamos, no, pero alguien te diría, Brasil tiene reservas del Banco Central fuertes. Claro. No, tiene una situación. Nosotros Bueno, tenemos pero una está hablando del situación tema de fiscal. Igual está hablando del No, tema bueno, fiscal, está bien, no pero del la tema- fragilidad nuestra no es la fragilidad de Brasil. bueno, más a mi Para favor. aguantar- Si vos no tenés reservas, más le tenés que pedir a los que hacen negocio, a los que aumentaron 70% su fortuna desde antes de la pandemia hasta acá, que pongan el hombro. Si no, ¿para qué son argentinos? No hay reservas, no hay perspectivas de que la recaudación mejore si no es a través de un aporte mínimo de los que se enriquecieron, como digo, un 70% No, pero en incluso 5 Lula años. hizo una cosa que ahora le costó mucha popularidad porque era muy delicado para sectores populares, que es que le puso un impuesto a Shein. En Brasil compran mucho textiles con Shein, sectores populares, y primero los obligó a producir en Brasil y a poder vender más barato Shein en Brasil, y puso un impuesto, como están discutiendo en Europa y qué sé yo, para las importaciones individuales vía courier de la China Shein. Es que si no, no podría Lula completar las 30 obras de infraestructura que tiene en marcha por 3.500 millones de dólares en este momento. La ventaja que nos está sacando Brasil desde en los últimos 10 años del kirchnerismo bueno, sí, desde 2010 para acá, ¿cuánto van? 15 años, 15. entre Macri, el último mandato de Cristina, el del Frente de Todos, estos 2 años perdidos. La ventaja que le está sacando Brasil es inmensa. Pero de vuelta, ¿qué discuto yo con Reinaldo? Que no está ahí, que está mal Sí. glosarlo, pero que en este momento hablar de reforma laboral, como habló Cristina, es proponerle al gran capital que haga lo que quiera con los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores están aterrorizados, ganando 20% menos de lo que ganaban en 2023. A la buena de Dios, con dirigentes sindicales que están también recontra entregados a la negociación con la ultraderecha, y en un clima de época que dice que el laburante, ¿por qué tiene que tener aguinaldo? ¿Por qué tiene que tener vacaciones? Bueno, me parece que es un pésimo momento para discutir reforma laboral, aunque sea como dice Reinaldo que quiere, que es con más derechos para los trabajadores. Nunca las reformas laborales fueron pero, así. a ver, yo Y creo lo que mismo el superávit. Creo que lo de Reinaldo está planteando por contraste con algo que no se discutió a tiempo. Si vos, porque si vos decís, tiene que haber algún tipo de orden fiscal, sacá la palabra equilibrio, que no puede ser un descontrol. No, pero eso estamos todos de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero él dice, el progresismo, cuando estaba en el poder, o el supuesto progresismo, no se animó a discutir eso, o lo hizo mal, o no lo hizo. Eso generó un descontrol muy fuerte por no discutirlo. Entonces, lo que está diciendo es, eso es un valor, el orden fiscal es un valor. Después, si hay recesión, en ese momento puedes tener déficit, si no, puedes tener superávit, puedes ser contracíclico, podés armarlo como de acuerdo a tus valores, cobrando más impuestos en lugar de reducir tantos gastos. ¿Qué es lo que dice Haddad? Pero tenés que mirar eso. Y la izquierda argentina, o el progresismo, o lo nacional y popular, o el peronismo, no miraba. Decía, la emisión no genera inflación. Me acuerdo frases de personas Sí, muy todavía importantes. hoy lo dice Cristina. Claro, la emisión no genera... Bueno, emitamos, y termina el quilombo que termina. Claro, Entonces, está planteando una cosa que es como básica. Después no creo que Reinaldo discuta la discusión acerca de cómo llegas ahí, ¿no? No, pero es que por eso te digo, hacer del equilibrio o del superávit fiscal un dogma es dejar de discutir cómo se puede llegar al agua tibia de vuelta. Creo que era buena, era mejor que la del pastel de papa. Al agua tibia se puede llegar o recortando el gasto o cobrando más impuestos. No puedes, al agua tibia no puedes llegar sacando agua fría y poniendo más caliente, porque ya te hace caliente. No puedes sacar agua caliente y más fría. Pero ponés más. Más de los dos. Claro, Ah. haces una batea más Aumentando grande. la torta, tenés razón. Claro. Bueno, lo que pasa es que, y obviamente que no te pongo en el lugar a vos de defensor del kirchnerismo, pues no lo sos, pero digamos, también generar un déficit para sostener subsidios a la energía, Es a la regresivo. clase media, Sí. no tiene ningún, o sea, Ningún sentido. Hay formas también de generar déficit regresivamente, que creo que es como un logro, ¿entendés? Sí, claro, todo un mérito. Todo un mérito, ¿entendés? Sí. Porque pareciera que estás discutiendo en contraposición a aquello, y no. O sea, no.
No, lo que debían haber hecho con, en todo caso, esos recursos es no cobrarle la energía a la gente que conectara nueva a la red de gas, que dejara de usar garrafas. Lejos de eso, tardaron como 10 años en hacer un plan decente de subsidio a la garrafa, que fue cuando se fue debido, que fue el mismo momento en el que expropiaron Ale, YPF. déjame hacerte una mirada alternativa a lo que vos decís, a ver qué pensás. Porque yo, a ver, si yo tuviera que elegir, y lo voy a hacer muy, muy brusco esto, entre alguien que de manera injusta llega a, no sé, armar un plan económico que en la Argentina funcione y la economía empiece a crecer, prefiero a alguien que de manera justa o más equilibrada o más justa no te hace un plan y termina en un quilombo. Entonces, cuando yo miro la evolución hasta acá del plan Caputo, porque de los sucesivos planes de Caputo, porque no es un plan, va cambiando, va modificando, va teniendo suerte de repente con el blanqueo y todo eso, veo que si yo me pongo en lo que yo pensaba cuando empezó todo esto, yo miraba una calamidad social, miraba una recesión interminable o muy profunda. Y cuando lo veo hoy, con los resultados de la foto de hoy, después estamos en la discusión sobre la sustentabilidad, veo que la pobreza como mínimo no subió al principio y ahora compensó. La producción tiene números para defender la evolución del producto. Después te metes adentro y ves heterogeneidad, Sí, pero claro. tiene números para defender. La distribución del ingreso, por lo menos medida por coeficiente Gini, yo sé que es complejo explicar, pero hay algunos indicadores que muestran que no se perjudicó brutalmente. Es cierto que el coeficiente Gini es discutible porque es intrasalarial y todo eso. Y entonces digo, no sé si alguien lo hubiera hecho mejor. Entonces, imagino alternativas dentro del mundo ortodoxo, dentro del mundo heterodoxo, y creo que cuando lo miro hoy, miro la foto actual, y uno puede decir, bueno, pero la sustentabilidad, porque el dólar barato siempre pasó, etcétera. Bueno, el futuro sigue siendo un elemento para discutir, veremos. Uno ve, porque es la Argentina, que la pregunta de la sustentabilidad es muy importante, pero creo, a fuerza de ser justos, que lo hubiera sido a esta altura con cualquier plan que hubiera arrancado en diciembre del 2023. Entonces, al evaluar todo eso, veo tipos pícaros, tipos que hacen negocios financieros, todo eso lo veo. Pero al mismo tiempo veo el resultado y digo, che, esto no es una calamidad y yo pensé que iba a ser una calamidad. Y entonces la inflación bajando, me faltaba ese dato, que es un dato muy importante. Y entonces te lo quería plantear para poner en tensión lo que vos decís, porque lo que vos decís da por supuesto que esto se está terminando y va a terminar todo. Y como hasta acá tuvo una evolución distinta a la que yo esperaba, me interesa saber por qué o cómo vos confrontás con esta mirada que yo te planteo. Bueno, primero, todas las previsiones que había al principio del gobierno de Milei partían de las cosas que él decía en campaña que iba a hacer, cosa que en su mayoría no hizo. Dolarizar, por ejemplo, sin tener las reservas para hacerlo, era algo absolutamente inviable. Yo se lo pregunté al tipo más capo de economía monetaria heterodoxa del mundo, un post-keynesiano que se llama Jan Kregel, que vive en Estados Unidos, pero labura con universidades de Europa. Y me dijo, bueno, no se puede hacer. Dijo lo mismo que decían todos los economistas, tanto ortodoxos como heterodoxos acá, que es se iría a cualquier guita el dólar porque no habría tasa de cambio a la cual reemplazar la oferta monetaria para que circule la guita. Después Milei no hizo eso, hizo una tablita como la de Martínez de Oz. Y cuando se le pinchó la tablita con el 3,7% de inflación de marzo, no dijo voy a abandonar la tablita y voy a hacer el plan que quiere el Fondo Monetario con el dólar flotando entre bandas, con la obligación de comprar reservas para pagar el fondo, cosa que no voy a hacer igual. No dijo eso, dijo ahora viene la fase 2 y la fase 3. Todo es parte del plan, como es, todo marcha. Todo marcha de acuerdo al plan. Claro. Pero no hay plan. Lo que hubo fue, primero, una serie de stocks que se quemaron, el blanqueo, la mega cosecha del año pasado, la cosecha de este año, el préstamo del Fondo Monetario, y efectos sobre la economía real que yo no soslayaría, ¿no? A ver. Y nada. 15.000 pymes que cierran. Sí, 15.000 pymes que cierran, daños sectoriales muy profundos, lugares donde deja de haber un proveedor importante, Villa Constitución, Rosario,
todo el polo metalúrgico de esa parte, del norte de la provincia de Buenos Aires, está todo destruido. Bueno, la destrucción también, que no es tangible hoy, pero digo, todo el polo científico, la universidad, la educación, digo, lo poco que quedaba, Sí, que tampoco era, el ataque digamos, criminal sobre el sistema pero de vos, salud. todos esos son profesionales que se van, que no, o sea, que al 30% promedio de caída del salario real de los trabajadores estatales. Bueno, eso es un desmantelamiento de todo aquel que tiene alguna posibilidad de buscar un laburo en el que pueda mantener su familia. Y eso es una situación que no la vas a ver hoy, pero eso tiene un costo gigantesco. O sea, es como un costo imperceptible futuro que es parecido al de las rutas. O sea, hoy, bueno, Beretilnec metió una demanda por abandono de rutas contra el gobierno nacional por la ruta 151. Pues dice, cuesta en vidas a la gente que, claro, además Claro. Río Negro tiene ese vínculo tan fluido con Neuquén, que van y vienen, qué sé yo. Dice, y además la producción. Y además, o sea, la producción fue de peras, manzanas, minería, etc. O sea, yo creo que hay algo de bajar la palanca hoy que no lo sentís inmediatamente. Claro, que por eso pasa, supuesto. ¿no? Y que distinto a lo que fue en el tiempo de Menem, que eso inmediatamente era desempleo con esta nueva estructura, las nuevas tecnologías y qué sé yo, donde hay una reinserción menos traumática en lo inmediato, si se quiere. No, hay una economista brasileña muy capa, argentina, pero que vive ahora en Brasil, que se llama Marga Olivera, que dice que el desempleo no existe más, tal como Claro, lo conocíamos. Claro. Que Que es o- donde explotó Menem, ¿no? Que, Claro. que ahora hay que pensarlo distinto. Claro. Pero es un costo de otras características, me parece a mí. Es el sufrimiento que está atravesando una parte importante de la población que quizás no seamos nosotros. O sea, hay un divorcio entre el patrón de consumo de la clase media alta y acomodada con lo que le está pasando al grueso de la población, que muchos colegas y compañeros nuestros están experimentando, que está pasando con el colapso de ciertas industrias, como los medios, y que hace que la gente, en muchos casos, tenga 3, 4, 5 laburos de 500 lucas, 400, 300. Hay gente que por laburar a tiempo completo gana 400 lucas. Entonces, ¿cómo cuantificás eso? No es tarea para un economista. Ponete en la cabeza de Caputo un minuto. El tipo tiene que pensar el futuro, ve que los dólares se van acabando, que es un tipo con experiencia, él sabe que la capacidad de sacar conejo de la galera se limita. Hace 10 minutos habló de un blanqueo que iba a cambiar la historia del país. Hoy ya ni nos acordamos de qué trataba, de lo que explicaba. Los dólares del colchón. Los dólares del colchón y que cambió y que la Argentina era algo revolucionario, quizás se van a enterar y bueno, no entendés que sacaron una lista de medidas que ni siquiera aprobaron por ley, una cosa, un papelón. Ni mandaron el proyecto al Claro, Congreso. y el tipo va viendo que el agua se va acabando, que hay un momento en que vos entras, que ya el crédito empieza a estar alto, ahí empieza a haber señales de recesión en general de la economía, no en algunos sectores. ¿Qué debería pensar él? Yo sé que va a decir, bueno, cambiar completamente tu forma de pensar. Dejar de poner guita en lo financiero, empezar a poner guita en lo productivo, empezar a dar señales distintas, empezar a buscar renegociar la deuda. Imagino que vos estarás pensando, debería ser algo así. No, yo creo que sí. O renunciar. Debería estar pensando en a qué país irse a vivir. Francamente, no es mucho el daño que está haciendo. Milei todavía no hizo el daño que hizo Macri porque el fondo no le prestó tanto como quería, pero está en condiciones de hacerlo. Y el daño de Caputo es exponencial. Es un daño que, como decía, son intereses capitalizables de una deuda que van a terminar entrando en impago ellos o el gobierno que venga porque es impagable. La vez pasada me contaron que en el PJ, en Mateu, tuvieron una discusión sobre economía en la cual no se habló de deuda. Hasta que alguien vino y dijo, che, este tema es bastante estructural. Y ahí sacaron un documento, 30 páginas, lo incorporaron. Hubo otra reunión en la cual ese fue el tema central. El tema central que hoy no se anima a plantear la oposición es que la deuda es impagable. La deuda externa argentina es impagable. Tiene que juntar el Tesoro 10.000 millones de dólares por año durante los próximos 10 años
para hacerle frente. Ellos dicen, no, porque va a bajar el riesgo país, entonces la voy a poder refinanciar. Pero no solo es muy optimista eso de refinanciarla con un riesgo país que no baja de los 700 puntos y que con el clima político que se viene da la sensación de que no va a bajar, sino que ningún país, ni siquiera los que tienen investment grade, ni siquiera los que reciben inversiones a lo loco, sin parar, pudo juntar 10.000 millones de dólares de ingresos financieros por año en los últimos años. Vos mirás Arabia Saudita y no lo logró. Mirás países así, que son como mimados por los grandes polos de poder financiero internacional y no lo lograron. Entonces, Caputo en su megalomanía cree que puede hacerle tantos guiños al mercado como hacen falta para, bueno, refinanciar una deuda que es impagable. Él sabe que es impagable. La está engrosando a niveles estratosféricos. Del mismo modo que lo hizo Massa. Massa introdujo bonos duales que pagaban o la inflación o el dólar, lo que más te conviniera a vos como especulador. Es un país desesperado porque ingrese plata como sea. Entonces, Claro. mientras vos manejes ese esquema y no rompas con eso, y bueno, terminás mal. Claro, entonces, de vuelta, el problema de una oposición, para mí, muy desorientada, es que no consigue hacer foco en los problemas realmente estructurales y tampoco consigue entablar una discusión con el gran capital para llegar a un acuerdo de cómo se puede construir un país viable juntos. Eso es pura política. Los dueños de las grandes fortunas de la Argentina son, por un lado, dueños de campos, dueños de empresas, dueños de shoppings, pero por otro lado, grandes acreedores de la Argentina. Porque con la plata que no tributaron porque construyeron una telaraña de empresas offshore que incluye guaridas fiscales, trusts, fideicomisos, fundaciones y todo eso, con la plata que no pagaron de impuestos durante los últimos 25 años por sus ganancias obtenidas en la Argentina, compraron bonos de la deuda argentina que a su vez el fisco estuvo obligado a tomar porque no recaudaba la guita que ellos no pagaban. Entonces, ese argentino que es acreedor de los demás argentinos, ¿quiere seguir siendo argentino? ¿Está dispuesto a que haya una quita sobre esa creencia para que este país vuelva a ser viable? Esa quita la va a negociar un gobierno peronista que acaba de convalidar la deuda con el Fondo Monetario y hacer un canje casi sin quita. O sea, vos ves, en cualquier caso, ves en el futuro bastante próximo a Argentina un gran sacudón. Sí, sí. ¿Cómo se llama tu último libro, Berco? El país que quieren los dueños. Ahí vas, me hiciste acordar de... Y justamente habla de esto. Sí, claro. Mi pregunta a ellos es, ¿vos querés que tus hijos sean argentinos, que vivan en Argentina? Muchos de ellos me cuentan con el corazón roto, que le hablaron tanto a sus hijos de que este país es una mierda, que se fueron. Claro. Y ellos no viven en un país de mierda, viven en un país soñado, con vista a los lagos de Palermo, con todas las facilidades y las comodidades del mundo. Y sin embargo, sus hijos se fueron. Para mí es la mayor pesadilla. Si hay algo que quiero es que comer asado los domingos con mis hijos cuando sean grandes. Y bueno, en este país se va a poder seguir comiendo asado en la medida que, bueno, esta gente que come asado de tantos, en el mejor de los casos, comparta un chori, loco. En el mejor de los casos, cada 2 semanas con suerte. El mejor, Compro. Cada 2 semanas. Vos decís que vienen cada 2 semanas como mucho. Sí, como mucho. El mejor de los casos. Claro, que el tío dijo chico todavía. Gracias, Ale. Gracias a ustedes, che.